Bien, iniciemos con el tema, el proyecto de investigación. Nos vamos a basar en el libro de El proceso de la investigación científica, tomando en cuenta al autor Mario Tamayo y Tamayo. Bien, con respecto al proyecto de investigación, esta estrategia metodológica va a comprender varios pasos. Lo que se presenta es un modelo, aquí con esta historia del autor, es un modelo de investigación científica. En el medio universitario en el que nos desenvolvemos, solemos darle igual contenido a la palabra anteproyecto, diseño o propuesta de investigación, en la cual se hace una elaboración tentativa de lo que es el proyecto, ¿no? Pero, ¿qué es un proyecto? Pues el término proyecto, en ese sentido, pues de una forma genérica, lo que significa es planteamiento de algo. Se planea la construcción de un edificio, se planea la ampliación de una empresa, se planea la realización de un viaje, etcétera. Entonces el término de proyecto se va a derivar de los verbos latinos proicere y proicectare. Ambos significan arrojar algo hacia adelante. Entonces, proyecto significa el pensamiento o el designio de hacer algo, la disposición que se hace de algo, anotando todos los elementos que deben concurrir para su logro, la planeación, la organización previa de todas las tareas y actividades necesarias para alcanzar ese algo. En diferentes definiciones podemos nosotros abordar que dentro de una estructura básica del término de proyecto, todos coinciden en lo siguiente, ¿no? El proyecto es el planteamiento de algo. En el proyecto se indican y se justifican los conjuntos de acciones necesarias para alcanzar un objeto específico determinado. Y otra definición vendría siendo que son las acciones que se planifican en el proyecto dentro de ciertos parámetros de concepción, de tiempo y de recursos. En este sentido, en una investigación científica han de planearse detalladamente los aspectos técnicos de administración y de control, de infraestructura institucional y de personal, en lo que se denomina formular un proyecto de investigación científica. Este consiste en disponer cuidadosamente de un documento escrito, las actividades que han de llevarse a cabo y las especificaciones y parámetros de cada una de ellas. Este documento del proyecto de investigación también se le puede, también conocido como propuesta, cumple las dos funciones básicas de todo ejercicio de planeación. La primera es que sirve de base para tomar la decisión sobre si conviene o no emprender la investigación que se está proponiendo. Y la otra es que sirve de guía en la realización de la investigación. Al formular el proyecto, sin duda uno de los pasos más creativos en todo lo que se realiza es lo siguiente. En primer lugar, quien se dedica a concebir una investigación, es decir, quien ha de planear y quien ha de formular un proyecto, escribe un documento en el cual se van a especificar los aspectos técnicos y los aspectos administrativos, infraestructurales que requiere para su investigación. En la actualidad científica es lo usual registrar por escrito todos estos factores para evitar dejarlas en la memoria y para garantizar una mayor seguridad y precisión. Por eso, esta etapa de concepción y formulación del proyecto culmina en el documento del proyecto. Es de notarse y de resaltar que en el trabajo de investigativo no se improvisa. Ahora, mientras mayor detalle haya en la planeación, existe menos posibilidad de cometer errores o de hacer ensayos o actividades inútiles. En segundo lugar, cuando se sabe qué hacer y cómo hacerlo, se entra en la etapa de raciocinio o del trabajo de campo y de laboratorio, según se vaya a tratar el caso o otro tipo de investigación. En la etapa de la consecución, en la etapa de la interpretación y análisis de la información. Por último, en el tercer paso, en la tercera etapa, el investigador se siente en la necesidad de comunicarle a sus colegas y a la ciudadanía en general el trabajo que se realizó y cuáles fueron esos hallazgos.
Se produce un informe de su investigación. Muchas veces escribe igualmente resúmenes de su trabajo para revistas científicas o de divulgación, se escribe un libro o contacta a los interesados en la utilización de sus conocimientos. Solo con la divulgación, que ya sea restringida o ampliada, de los resultados obtenidos, es que un investigador da por terminada su obra. Para él es muy importante esta última etapa, pues en ella recibe el reconocimiento a su esfuerzo y lo que es para él aún más importante de de la comunidad científica, que le es clave para continuar investigando. En esa etapa, en la lógica del proceso investigativo, se encuentran las siguientes tres etapas estructurales básicas. Como podemos observar, la primera es la etapa de concepción, donde se maneja la planeación y la formulación del proyecto de investigación científica. La segunda es la etapa de ejecución del proyecto o de desarrollo de la investigación. Y la tercera es la etapa de elaboración del informe de la investigación o de la comunicación de los resultados. Estas etapas o subprocesos se desprenden de la lógica de la investigación. Son inherentes a la investigación misma y en ese sentido son necesarias. En relación con el planteamiento y la liberación y la libertad de investigación, ha existido y existe controversia al tomar el término planeamiento, no en el sentido de una etapa del proceso de investigación, sino en relación con determinadas políticas de financiación y de las actividades científico-tecnológicas. Pues bien, en el sentido político del término planeamiento de la investigación, ha existido y existe controversia sobre los siguientes dos puntos. El primero es la conveniencia de expedir normas que determinen las formas y los aspectos que debe contemplar la planeación en un proyecto de investigación y que debe contener el documento del proyecto a la propuesta de investigación. Y la segunda es la conveniencia o inconveniencia de determinar áreas prioritarias para realizar la investigación. Sobre este primer punto, la expedición de normas, simplemente hay que reflexionar que ellas son patrones de conducta o de procedimiento. Y con respecto al segundo punto, la determinación de prioridades de investigación, se debe de afirmar con razón que todas las áreas de la conducta, la ciencia, la tecnología, el arte y las humanidades deben ser objeto de investigación. En la investigación científica, también el término proyecto se refiere estrictamente a la primera etapa del proceso investigativo, a la etapa de concepción, planeación y formulación de las acciones que generalmente culminan en un documento escrito, en el cual se consignan los aspectos y elementos básicos previstos para posteriormente emprender su desarrollo. Se ha visto igualmente cómo esta concepción y planeación formuladas en los documentos del proyecto van a servir de base para tomar la decisión de emprender o no su desarrollo y a servir de guía para realizar y controlar las actividades en el momento de su ejecución. Un buen investigador planea cuidadosamente los aspectos técnicos, que también son denominados científico-técnicos, de su investigación, los aspectos de administración y control y los aspectos infraestructurales necesarios para llevarlo a cabo con éxito. Los aspectos técnicos de un proyecto son aquellos que determinan el qué y el cómo de algo. Son los parámetros conceptuales. Los aspectos de administración y control son aquellos que determinan cuánto personal, con qué tiempo y cuánto vale el proyecto. Esos son los parámetros operativos. Los aspectos infraestructurales son aquellos que determinan los perfiles de los recursos humanos. Algunos lo consideran un elemento más de los parámetros operativos. Estos perfiles de los recursos humanos son los que determinan además las institucionales y los técnicos con los cuales se va a emprender la elaboración del proyecto. Cada uno de estos aspectos está constituido por una serie de elementos que son comunes a cualquier proyecto. Estos son qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con quién y con qué se va a hacer, cuánto tiempo dura y cuánto cuesta. Es por eso
Si queremos conocer los elementos básicos constituidos por un proyecto de investigación científica, no tenemos que hacer otra cosa que recurrir a los elementos estructurales básicos de su definición. Formular un proyecto de investigación científica significa plantear cada uno de estos elementos de una manera razonable y válida. Es importante ser enfático en que un proyecto de investigación tiene como único fin producir un nuevo conocimiento, mientras que un proyecto tecnológico se orienta a la producción de conocimientos aplicables a la producción de bienes y servicios. Como podemos ver en el ejemplo de la tabla, tenemos la relación de un aspecto en planeación, por decir, con respecto al proyecto científico. Este es de tipo flexible y en un proyecto tecnológico no, tiene que ser la información rígida. Con respecto a los recursos, desde un proyecto científico, pues aquí se deben de considerar aspectos de equipos interdisciplinarios, ¿sí? Mientras que en los tecnológicos deben ser transdisciplinarios. En los científicos los presupuestos son ajustables, mientras que en los tecnológicos son rígidos. En los científicos los tiempos son prorrogables y en los tecnológicos estricto. Y con respecto al proyecto científico, la inversión recuperable a largo plazo, mientras que en el tecnológico la inversión es recuperable a corto plazo. Entonces, si se dan cuenta, lo mismo sucede con los objetivos, los procesos y los resultados. Esto nos va a indicar cuáles son esas grandes diferencias que debemos de tener presentes. Pero ¿cuáles son esos elementos científicos y técnicos del proyecto? Si se parte de los elementos definitivos del concepto de investigación científica, se van a encontrar que lo primero que se tiene que consignar en el documento del proyecto es qué conocemos, los antecedentes, el estado de las cosas existente y por qué disponemos de ese conocimiento. Somos conscientes de esa existencia de un vacío o de un problema de investigar. Esto quiere decir que a partir del conocimiento disponible se evidencia la necesidad de resolver un problema. En segundo término, es necesario precisar el problema que pretendemos enfrentar, así como los objetivos que perseguimos con su solución. Como investigador no es hacer solamente una serie de pruebas, ensayos, hasta encontrar alguna solución, sino que es un proceso racional y sistemático. Se deben precisarse la concepción y la estrategia que se van a seguir para hallar la solución. Esto quiere decir que en tercer lugar se explica cuáles son la concepción, las hipótesis y las variables que intervienen en el trabajo. Finalmente, dentro de la misma racionalidad y rigurosidad del trabajo, se debe precisar cómo se va a hacer o cómo se va a obtener, cómo se va a tratar y analizar la información que se presume indispensable para solucionar el problema. Estos son los elementos básicos necesarios, ¿no? En ocasiones, particularmente cuando se trata de proyectos de investigación aplicada, se recomienda incluir una justificación desde el punto de vista de la rentabilidad social y económica. Además, no solo precisar los objetivos de la investigación, sino el tipo de resultados que se espera obtener y cómo serán utilizados. En las investigaciones de las ciencias sociales, por ejemplo, como los conceptos no son unívocos o de aceptación, como suele suceder en las ciencias naturales, se recomienda que en el marco conceptual se precisen claramente los conceptos, las variables, los indicadores con los cuales se van a traducir operativamente e incluso las formas de medición que se van a utilizar. Pero estas son simplemente especificaciones que se derivan de los puntos mencionados y tienen que ver con el nivel de detalle con el cual se hace la formulación de proyectos. Hay que recordar que si a mayor detalle en el planteamiento hay menor riesgo de imprecisiones. Dentro de los elementos de administración y control del proyecto hay que tomar en cuenta dos elementos básicos.
de la administración y el control del proyecto. Uno es la elaboración de un cronograma de actividades y el otro es la elaboración de un presupuesto financiero. Con respecto al cronograma de actividades, de forma general es un cuadro por medio del cual se va a precisar la duración y el orden lógico en el que debe realizarse cada actividad. Y con respecto al presupuesto, la elaboración del presupuesto no es más que la planeación de los costos del proyecto detallados por rubro o tipo de gasto. En este caso, de que se haya más de una fuente de financiación, se deben de indicar además cuáles son los rubros y cantidades que se solicitan a cada una de ellas. Como se abordará más adelante en próximos capítulos, esto no es una camisa de fuerza o los elementos que se están mencionando tengan que ser considerados de manera puntual. Realmente son elementos indispensables que se deben de tomar en cuenta en un proyecto. Hay que tener presente que una de las características hoy en día es que todos los trabajos precisamente se hacen de manera institucional respecto a la investigación. La forma contemporánea de trabajar se hace a través de proyectos dentro de ciertos parámetros de tiempo y de recursos que están perfectamente bien definidos. Hay que tener en cuenta además que estos parámetros los van a definir y deben de ser definidos autónomamente por el investigador. Para él son guías para administrar y controlar el trabajo y adelantarlo en forma ordenada y sistemática. Respecto al punto de las líneas y programas de investigación, se expresa un ejemplo amplio por parte del autor, el cual en su momento sería bueno ser revisado de manera puntual. Bien, aquí con base a ese punto es importante describir lo siguiente. Por ejemplo, en cualquier proyecto específico que se plantee, se compone de una serie de elementos que forman parte de un proceso de investigación. Algunos de los elementos se relacionan con el tema de la investigación, la definición, planteamiento y formulación del problema investigado. En relación con las líneas de investigación, es de vital importancia conocer cuál es el punto de partida de las líneas de investigación y cómo se llega a ellas. Y tenemos una serie de descripciones, un listado donde tenemos en primer lugar los investigadores con rutas propias de investigación, o sea, las investigaciones, perdón. Después, la confluencia de trayectorias individuales. Tercer momento, la presencia de profesores, investigadores, estudiantes. Eh, la cuarta es afinidades temáticas, después escuelas de pensamiento, formación de investigadores, propósitos definidos a partir de temas diversos sería la sexta, la séptima resultados comunes, octava infraestructura, centros, oficinas, comités y la novena a partir de una política institucional, experiencia de asesoría y consultoría como décimo, ¿no? Las líneas de investigación se consolidan con la presentación de resultados, donde los programas de investigación se pueden determinar cómo, y es un listado de cinco pasos. Primero, conjunto de proyectos y actividades de investigación estructuradas y coordinadas dentro de un proceso administrativo. Segunda, se orienta a la creación de ciencia o desarrollo tecnológico. Tercero, estructuradas a partir de objetivos, metas, acciones, recursos, gestión. Cuarto, materializadas en proyectos de investigación. Y quinta, se orientan a satisfacer necesidades de conocimiento e innovación. Bien, continuando con el modelo y el diseño de investigación, con esto es importante aclarar su significado, ya que es algo que los tratadistas de investigación no tienen en cuenta y tiene su importancia, razón por la cual es necesario establecer esa diferencia. Los modelos hacen relación al manejo metodológico o guía que soporta un proceso investigativo. Cada tratadista insinúa que este proceso debe seguir tales o cuales pasos y sus seguidores se acogen a esas indicaciones. Pero en el fondo todos llegan a los mismos procesos, aunque difieren en la forma de presentarlos. Si se observa, las obras de investigación de uso común
en nuestro medio, podemos encontrarnos que todas ellas giran alrededor de tres factores. Uno, el tema a investigar. Dos, el problema a resolver. Y tres, la metodología a seguir. Es decir, que estos tres factores son el enunciado mínimo y el enunciado común a todos los modelos, y cada autor alrededor de ellos sitúa factores que considera relevantes en el proceso de investigación, como el enunciado de objetivos, la formulación de las hipótesis, el marco teórico, etc. Considerando que todos los modelos son válidos y que se ajustan en su estructura común, algunos se facilitan más que otros para el aprendizaje de la investigación. El modelo que presenta esta obra de modelo académico es un modelo académico y por lo tanto contempla mayor número de etapas, teniendo en cuenta que no todas las investigaciones se tienen que ajustar a las etapas contempladas en el modelo, pues es el diseño en el que se determina qué etapas se deben de seguir. En términos generales, un modelo va a representar una estructura metodológica de los pasos que se plantean como opción para la elaboración del diseño que conlleve a la solución del problema en cuestión. Los modelos son de carácter descriptivo y mediante ellos el investigador puede hacer el esquema representativo que le facilitará el manejo de la realidad. Como se puede observar en el esquema, como se puede observar en el esquema, ok, esta parte continuamos en el siguiente video. Gracias.